olvidó alguna cosa. Bueno, entonces ahí ya está iniciando, ya inició la grabación, como les decía. Entonces repito un poco esta parte de la introducción a la guía con respecto a los datos personales, a lo que tiene que ver con filosofía y con ciencias políticas, que es nuestra área de trabajo, ¿sí? Por un lado vamos a trabajar una parte de filosofía y por otro la parte de ciencias políticas. Ya les muestro en la guía 2, va a venir ya diferenciada, entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Pues no va a ser, no vamos a tener dos materias aparte porque el espacio o el tiempo no nos lo dan, pero sí vamos a tener una guía dividida a la mitad. En algunos momentos vamos a tener temas compartidos para que lo tengan claro. Entonces les decía alguna perspectiva sobre el mundo, el ser humano, la idea de Dios o el propósito espiritual del ser humano. Y por último, algo con respecto al Estado, que esto ya es más un tema de ciencias políticas. Las informaciones pues, correspondientes de que ciclo 5 pues, se va a desarrollar solamente durante la primera mitad del año escolar, es decir, más o menos hasta finales de julio iría ciclo 5. Yo calculé, mal que bien, unas 10 guías de trabajo máximo de ciclo 5, entonces para que ustedes estén ahí al tanto, ¿sí? Tanto en informática, lo que les decía ayer, y hoy pues filosofía. Vamos a tener unos espacios virtuales, las clases virtuales pues van a ser cada 15 días. Dentro de 15 días pues no tenemos clase virtual porque estamos en Semana Santa, ¿sí? Entonces ese fin de semana nos lo saltamos para volver el 10 de abril. El tema de la marcación de las guías, bueno, todo esto de la marcación de las guías, el envío de las fotos legibles y demás, lo tuvimos ayer en el trabajo de informática. Si quieren revisar eso que trabajamos en informática ayer, ya se encuentra en el blog institucional, en el grupo de WhatsApp, ¿sí? He publicado el video de YouTube, porque lo subí, pues, tuve la oportunidad de subirlo a YouTube, entonces ahí está subido para que ustedes lo puedan trabajar. Revisar de nuevo, ahí disculparán pues la calidad de la grabación, que no es muy buena con otros aparatos. Y la comunicación constante con el docente. Bien, esta es la guía 1, no sé si tengan alguna pregunta con esa guía 1, alguna dificultad para que podamos pues avanzar, que fue la introducción pues, al área. En el caso de la guía 2, entonces ya nos metemos directamente con el tema de trabajo de filosofía y de ciencias políticas. La guía 2, entonces ya nos metemos directamente en el trabajo de la guía, del área. ¿Sí? Entonces, la primera parte que tiene que ver con la filosofía va a centrarse en estos tres temas: la pregunta filosófica, la actitud filosófica y las ramas de la filosofía. En cuanto a la pregunta filosófica, es bien importante que diferenciemos varias cosas. ¿Por qué razón? Porque más adelante vamos a utilizar estos términos para eso. Entonces, ya veíamos en la guía 1 que los tres grandes temas de la filosofía, ¿sí?, son Dios, el ser humano y el mundo. Por eso las preguntas que estaban en la guía 1 tenían que ver con esos tres temas. Si cuando hablemos de los tres grandes temas de la filosofía, los tres temas recurrentes son estos. Pero la filosofía no aborda como, bueno, vamos a definir a Dios y Dios es esto, 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 el ser humano es esto, aquello, lo que sea, el mundo es tal cosa. No, la filosofía lo aborda a partir de preguntas filosóficas. Es decir, el acto fundamental de la filosofía es hacer preguntas. Si yo más adelante les vuelvo y les pregunto, bueno, chicos y chicas, ¿qué es lo que hacemos en filosofía? Ah, no, que en filosofía hacemos preguntas. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Esa es la acción fundamental de la filosofía, es preguntar todo el tiempo.
De ahí que cuando nos decimos, bueno, ¿quiénes entonces son los primeros filósofos? Hay dos respuestas a esa pregunta. Una es que históricamente, pues los primeros filósofos son los griegos antiguos. La otra es que en nuestra vida cotidiana los primeros que hacen filosofía son los niños pequeños. ¿Sí? Tengan ustedes seguramente, los que son padres, madres o tienen niños pequeños en casa, ¿sí? Algún sobrinito, algún hermanito, de entre la edad perfecta para que comiencen a preguntar son los 3 4 años. Ustedes se dan cuenta que el niño pregunta por qué, para qué, cómo, cuándo, ¿sí? Todo lo están cuestionando. Eso es hacer filosofía, hacer ese tipo de preguntas. Lo que ocurre es que la filosofía supera las preguntas que nosotros hemos denominado preguntas cotidianas. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Qué será mi almuerzo? ¿Cuándo empezamos las clases virtuales? Son preguntas de carácter cotidiano. Entonces, no son preguntas filosóficas, son preguntas cotidianas. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás? Es una pregunta, no es una pregunta filosófica. ¿Sí? Es pregunta cotidiana. El siguiente tipo de pregunta, entonces ya vimos ahorita les vuelvo a recordar aquí una cosita. Siguiente tipo de preguntas son preguntas saber cercano a la ciencia. ¿Cuál es la composición de la materia? ¿Cuántos planetas tiene nuestro sistema solar? ¿Qué debo aprender para pasar la asignatura o la materia o el área? ¿Cuántos, no sé, cómo están compuestos los elementos químicos? Si estoy en matemáticas, entonces, ¿cómo se suman los números naturales? Si estoy en ciencias sociales, ¿qué ocurrió en tal época histórica para que se diera tal acontecimiento? ¿Sí? Esas son preguntas de saber cercano a la ciencia. Sin embargo, las preguntas de saber filosófico, las preguntas filosóficas van más allá, van por el significado profundo de las cosas, por el sentido último, ¿sí? El sentido último de las cosas. Entonces, preguntas como, ¿qué conocimiento puedo alcanzar? ¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué es la realidad? ¿Por qué el ser humano actúa de las maneras como lo hace? Entonces, teníamos tres temas al iniciar, tres temas de filosofía: ser humano, Dios y el hombre. Ahora tenemos tres tipos de preguntas, solamente nos vamos a quedar con las preguntas de saber filosófico. Entonces, por ejemplo, preguntas en torno a la idea de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? ¿Qué características tiene Dios? ¿Cómo surge la idea de Dios? Todo esto está en ese primer tema. Segundo tema, ¿qué es el mundo? Entonces, ¿qué es el mundo? ¿Qué es la realidad? ¿Qué compone el mundo que nos rodea? ¿El mundo que nos rodea es real o es solamente una imaginación? ¿Cierto? Son preguntas también de saber filosóficas relacionadas con el mundo. Y el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Cómo se comporta el ser humano? ¿Por qué nos comportamos de cierta manera? Eh, ¿Cuál es el propósito de la vida humana? ¿Cierto? Todas son preguntas profundas. ¿Qué pasa con estas preguntas filosóficas? Que no tienen una sola respuesta. Mientras que el saber cotidiano, pues, simple, si yo pregunto, bueno, ¿qué vamos a almorzar hoy? Pues me pueden contestar, uno, que no hay almuerzo, o dos, me pueden decir el menú. La pregunta es saber cercano a la ciencia. Ah, bueno, ¿cuántos planetas tiene el sistema solar? Bueno, me pueden dar una respuesta, no, no sé, o me pueden dar una respuesta de, bueno, el sistema solar está compuesto por 9 planetas, o en realidad 8, porque el noveno se considera un planeta enano, entonces no es un planeta como tal, no sé. Esa es una respuesta que nos podrían dar. Pero el saber filosófico, las preguntas de saber filosófico son pregunta constante, constante. Entonces, no se queda ahí, ¿no? Bueno, ¿qué hay más allá de la muerte? Bueno, uno podría decir, no, es que no sabemos qué hay más allá de la muerte, parece que hay vida porque el alma perdura. Bueno, ¿qué es el alma? El alma es el elemento que tienen todos los seres humanos para poder vivir. Bueno, ¿qué es vivir? Vivir es poder respirar, vivir es poder tener sensaciones biológicas, y si la persona está
en estado vegetal, entonces no piensa. La vida, ¿qué validez tiene? Entonces aparecen problemas bioéticos como el tema de en qué momento empieza la vida, en qué momento acaba la vida, puedo acabar con la vida de otra persona porque sí, o cuáles son las condiciones de vida digna. ¿Sí? Todo eso entra ahí dentro de las preguntas de saber filosófico. De ahí que, ojo, estos dos puntos son bien cruciales, porque el tercer punto habla de los tipos de preguntas. Entonces, en el punto 2, ustedes tenían que escribir unas preguntas, de acuerdo con su estado anímico, con lo que estén viviendo en el día, hagan muchas preguntas, 10 preguntas, de cualquier tipo, de cualquier tipo. Y después ustedes van a señalar, ¿sí? Ah, es que la pregunta 1 ¿de qué hora es? Es una pregunta de tipo A porque es pregunta cotidiana. La pregunta 2 que dice 9, entonces es B porque es una pregunta de saber acerca de la ciencia. Y la pregunta 3 que dice ¿por qué el ser humano piensa de la manera que lo hace? Es pregunta C porque es de saber. Ese es el punto 3. Pero el punto 4 solamente son las preguntas filosóficas, solo de las que usted tiene. Entonces sus preguntas filosóficas las va a clasificar entre si son acerca de Dios, si son acerca del ser humano y si son acerca del mundo. Si tiene muy pocas preguntas, entonces complete por lo menos 3 acerca de Dios, 3 acerca del ser humano, 3 acerca del mundo. Yo ya les di algunas pistas ahorita, entonces ustedes pueden volver a revisar esta grabación para encontrar esas pistas sobre Dios, ser humano. La actitud filosófica como segundo tema. Entonces, la actitud filosófica es una actitud innata. Según las teorías de los grandes filósofos, la filosofía o la actitud de filosofar viene con el ser humano mismo. ¿Sí? O sea, nosotros venimos con las preguntas incorporadas. ¿Qué ocurre? Que no todos hacemos filosofía continuamente. Si no es que ahora porque yo me estoy cuestionando, estoy haciendo filosofía. No. Si es una habilidad que tenemos, pero necesitamos dos cosas, asombro y curiosidad. Resulta que muchas veces con el tiempo el ser humano va perdiendo el asombro. Ay, como que ya todo lo mismo, como que ya nada nos causa curiosidad, ya todo es así, tal cual como ocurre. Entonces, el asombro es una actitud innata, más bien, la actitud filosófica es una actitud innata que parte del asombro y la curiosidad. ¿Sí? Que nos permite hacer preguntas acerca del sentido de la vida, de la realidad, del significado del mundo. Se pierden si se pierden estas cualidades, se estanca el desarrollo del conocimiento y se pone en peligro la filosofía. Es decir, si no tenemos asombro, si no tenemos curiosidad, es una pregunta cualquiera, es un tema cualquiera. ¿Sí? Si a mí me parece que el asesinato de los líderes sociales en Colombia es como tan común, pues ya deja de ser un problema filosófico. Pero si en cambio a mí me cuestiona porque a partir de mm, eh, un acuerdo entre el Estado y un grupo al margen de la ley, se logra una posibilidad de paz y la gente después de casi 2 años no está cumpliendo con los acuerdos, sino que por el contrario está el Estado permitiendo que se asesine a los firmantes, ¿sí? a las personas que siendo campesinos estaban en grupos armados ilegales y que deciden dejar las armas y no los están protegiendo, sino que por el contrario los están haciendo. Bueno, si a mí eso no me genera asombro, curiosidad, me cuestiona, pues deja de ser un tema filosófico. Ah, no, es otro muerto más. Ah, no, es que se lo merecía. Ah, no, es un tema cualquiera. Entonces, ahí complementado con una postura de un filósofo que se llama Aristóteles, ¿sí? Que nos invita a que
estamos llamados a filosofar a partir de la admiración, que es un fenómeno común entre los seres humanos, que preguntarse, por ejemplo, por los cambios de la luna, del sol, las estrellas, el universo, pues es natural en la esencia del ser humano. Bien. Ahí finalmente cerramos con unas ramas de la filosofía. ¿Sí? Solo he puesto 4. Está la metafísica, que tiene que ver con aquello que está más allá de lo físico. Bueno, perdón, antes de las ramas, entonces las preguntas. ¿Sí? ¿Por qué la filosofía es una actitud para huir de la ignorancia? ¿Qué nos permite la filosofía para huir de la ignorancia? Contestamos ahí. Y explicar la importancia de la curiosidad y el asombro para el conocimiento. Pueden colocar un ejemplo, como yo les hacía el ejemplo para que lo comprendiéramos un poquito mejor. Las ramas de la filosofía, entonces, la primera pregunta que se hace el ser humano como filósofo es, ¿qué es la realidad? ¿Sí? Entonces, a partir de qué es la realidad aparece la metafísica, que se pregunta por aquello que está más allá de lo físico. Entonces, cuando nos preguntamos por qué es la realidad, qué es el ser, no es solo qué es la realidad en cuanto al mundo que nos rodea, ¿sí? Como las cosas, no, sino en cuanto a lo que comprendemos con nuestra mente, ¿sí? Entonces, nuestra imaginación, pero también nuestra percepción, nuestras ideas, todo eso entra ahí en la metafísica. La metafísica, si se pregunta por la realidad, por lo tangible, por lo que podemos tocar, palpar, por lo que podemos ver, entonces sería la ontología, que se refiere a los entes que existen. Eso después vamos a profundizar un poco más. La segunda pregunta, o la segunda rama de la filosofía, tiene que ver con preguntas como ¿qué es la verdad? ¿Sí? ¿Cómo puedo conocer la verdad? ¿A qué llamamos conocimiento? ¿En qué consiste el conocimiento? Así otras preguntas. ¿Cómo se organiza el conocimiento? Esta rama se llama la epistemología. Y junto a la epistemología tenemos otra que se llama la lógica. La epistemología es toda la teoría del conocimiento. Es la rama de la filosofía que nos permite analizar el conocimiento humano. Y la lógica es la que nos permite organizarlo, estructurarlo, saber cómo puedo hablar y cómo expresar mis ideas de tal manera que la otra persona comprenda, ¿sí?, el sentido que tiene mi lenguaje. Segunda rama. Tercera rama que hemos puesto ahí es la ética, que tiene que ver con la acción humana. Entonces, ¿cómo actúa el ser humano correctamente? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué es lo correcto e incorrecto? Pero no en cuanto a definiciones específicas o acciones específicas de lo que es bueno o malo, sino en cómo el ser humano a lo largo de la historia ha definido lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, la ética nos permite analizar, darle un contexto histórico a esto y decir, el ser humano a lo largo de la historia ha establecido unas categorías de bueno y mal de acuerdo con el desarrollo histórico. Entonces, lo que en su momento fue bueno, ya hoy día no lo es. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. En su momento estaba bien o consideraron que era bueno la esclavitud, ¿sí? Porque había un desarrollo económico, porque había un montón de justificación, ¿sí?, que daban para decir que la esclavitud era buena. Hoy día no podemos hablar de que la esclavitud sea buena y aceptable, es totalmente reprochable, ¿sí?, porque ha cambiado la conciencia, es moralidad, que ha cambiado la conciencia moral de la gente, y eso lo podemos interpretar desde la ética, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos desde la ética, como reflexiona cómo los seres humanos han actuado de forma correcta o incorrecta, de acuerdo con el contexto histórico en el cual se desarrolla este. Y por último, ¿qué es lo bello? Es una pregunta que nos lleva a cuestionar el arte, que nos lleva a cuestionar la belleza y lo artístico, y esta rama se llama la estética. Bien, esas 4 ramas de la filosofía son como las ramas que hemos querido resaltar en la guía. Sin embargo, pues yo les sugiero, si ustedes pueden consultar, ¿sí?, algunas otras ramas como la política,
como corriente filosófica, también hace parte de las ramas de la filosofía, la psicología, la filosofía religiosa, o de las religiones más bien, la teología, son otras ramas de la filosofía que ustedes pueden profundizar ahí. Y cerramos la guía número 2 con los principios de las ciencias políticas. Entonces, la ciencia política estudia y analiza los fenómenos políticos. ¿Qué es un fenómeno político? Un acontecimiento enmarcado entre espacios históricos. Entonces, por ejemplo, un fenómeno político es el liberalismo, después ya lo vamos a ver. El liberalismo que tiene que ver con las estructuras del Estado a partir de las 3 ramas del poder público. O hablamos de movimientos como la monarquía y la república. Hablaremos de la democracia. Entonces es un fenómeno político. ¿Por qué? Porque la democracia no se desarrolló solo en un momento y entonces la democracia es tal cual como ocurre ahora. No, es todo un fenómeno que se desarrolló desde la época antigua griega, pasando por la época medieval, hasta llegar en los tiempos actuales, bueno, pasando por la modernidad también, hasta llegar a los tiempos actuales. Y como hoy tenemos una democracia. Como la democracia en Grecia era una democracia directa, la democracia que tenemos hoy en Colombia, en América Latina, es una democracia representativa. En el caso nuestro, pues no elegimos, no tomamos las decisiones directas, sino que elegimos a unos representantes que toman decisiones por nosotros. Sean buenos o sean malos, eso ya es un estudio a profundidad de las ciencias políticas. Entonces, por un lado son los conceptos, por otro lado son la opinión, los conflictos, las relaciones que se puedan establecer desde la política. La ciencia política pues se relaciona con otras ciencias, ¿cierto? Más adelante pues vamos a establecer el origen de la ciencia política, como ya les decía. Esto lo vamos a profundizar en la siguiente guía. Sí, aquí es más bien superficial cuando hablamos de que surge en la antigua Grecia, parecido a lo que ocurre con la filosofía, más va a estar unida a la filosofía, pero como una ramita, que solo a partir del siglo XV de la modernidad, la ciencia política se separa de la filosofía. En un filósofo, Nicolás Maquiavelo, pero también aparece otro que se llama Tomás Moro, aparecen otros más adelante que nos van a plantear este tema de la ciencia política, que ya lo veremos en la siguiente, como les digo, en la siguiente guía, que ya nos vamos a centrar en la historia de las ciencias políticas. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? Muy sencillo, las relaciones de poder. ¿Sí? El tema central en la ciencia política es el poder. Y hablamos de poder no solamente en el poder público, en el poder de los gobernantes, sino en el poder que establecemos en la cotidianidad. Por ejemplo, en casa hay alguien que tiene el poder, sea usted como padre o madre de familia, o sea usted como hijo, alguien tiene el poder. Y todas las relaciones humanas se construyen a partir de unos juegos, llamámoslo así, de poder, donde los poderosos, los que tienen poder, pues mandan sobre algunas mayorías que son dominadas o qué sé yo, pero pues en el hogar pues el poder sí es más dialógico, o puede que haya también autoritarismo, ¿no? También digan, no, las cosas se hacen tal cual como. Entonces, ese es el objeto de estudio de de las ciencias políticas, perdón, el poder, ¿sí? El gobierno, las organizaciones gubernamentales, las organizaciones de carácter político, las formas de participación en el Estado, ¿sí? Todo eso relacionado con el poder. Y las ciencias políticas hacen parte de las ciencias sociales, ¿sí? De las ciencias sociales. Las ciencias sociales son el conjunto de disciplinas que estudian los procesos sociales y culturales. Entonces, dentro de las ciencias sociales vamos a encontrar la historia, la geografía, vamos a encontrar
la democracia, en algunos casos, por ejemplo, el estudio de la constitución política, vamos a encontrar las ciencias políticas, las ciencias económicas, ¿sí? Entonces, las ciencias sociales son como la gran cobija que abarca todo, y las ciencias políticas entran ahí, pequeñitas dentro de este cobijo, por así decirlo. Bien, aquí también propongo 3 preguntas para cerrar nuestra guía número 2 y algunos comentarios para hacer. Entonces, ahí hablamos de la clase. Ay, aquí se me fue mal la hora en la guía. Ahorita la corrijo y la vuelvo a subir en la plataforma. Porque la clase es de 8 a 9. ¿Sí? La clase es de 8 a 9, se me fue mal aquí en la guía de filosofía. Ya la corrijo y la vuelvo a subir. Bien. Bueno, entonces ya ese es con lo que quería cerrar. Entonces, el tema de la guía de filosofía y de ciencias políticas. Son 2, como les digo, son 2 materias, pero pues vamos a tener las notas en conjunto. Entonces va a venir así la guía incorporada, unas preguntas sobre filosofía, otras preguntas sobre ciencias políticas. En algún momento vamos a tener temas en conjunto que se cruzan, por ejemplo, cuando hablemos de historia, tanto de filosofía como de ciencias políticas van a tener un mismo origen. Y cuando hablemos de perdón, políticas, de teorías políticas, vamos a encontrar que quienes hablan de teorías políticas son filósofos. Entonces ahí como que tenemos esos elementos ahí. Bien, voy a dejarles de compartir mi pantalla. Bueno, entonces hicimos un recorrido desde la guía 1, el desarrollo de nuestra guía 1, ¿sí? Que nos hablaba de la introducción a la filosofía. Pasamos por los temas fundamentales de la filosofía: Dios, el ser humano y el hombre, perdón, Dios, el ser humano y el mundo, ¿sí? Recorrimos por estas preguntas, algunas cotidianas, otras de saber cercano a la ciencia, y finalmente llegamos a las preguntas filosóficas como tal. Hablamos de que la actitud filosófica es una actitud natural del ser humano, ¿cierto? Hicimos un cierre ahí de este tema de la filosofía con las ramas de la filosofía, esas primeras preguntas que se hace el ser humano en la historia. En ciencias políticas, entonces, la definición de las ciencias políticas, una breve reseña histórica, y cerramos con la relación entre ciencias políticas y ciencias sociales. Ese fue nuestro tema de trabajo de hoy. Bien, hasta aquí voy a detener la grabación.